tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, en ausencia de la maestra Ana María Rico Cárdenas, mi compañero Jeff de la Teja, y por supuesto el conocimiento del doctor Marco Antonio Paul Scott. Soy Arturo Renderal, muy buena tarde, excelente programa, adelante. Muchas gracias, Arturo. Muy buenas tardes, tengan todos amigos, bienvenidos a este su programa. Esta tarde me da mucho gusto saludar al doctor Marco Antonio Paul Scott. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, amigos, amigas. Aquí nuevamente encontrándonos para tratar algunos aspectos de la psicoterapia transpersonal a partir de puntos cotidianos con los cuales transcurre nuestra vida. Así es, el programa pasado tuvimos un tema muy interesante que fue el movimiento estudiantil del 68 y quedaron algunas preguntas en el tintero, lo cual, me gustaría que pudiéramos comentarlas en estos momentos, doctor. Claro que sí. Quiero iniciar comentando la importancia del movimiento del 68 en función, en primero, de que es un evento histórico. Por ser un evento histórico, es tratado por los acontecimientos intergeneracionales, es decir, los acontecimientos que se dan dentro de la sociedad, la cultura, y que de alguna manera la impactan, y la impactan de sobremanera. Tal vez lo más importante del movimiento del 68 con respecto a la psicoterapia transpersonal es lo que venimos viviendo el día de hoy. Posiblemente algunos pudiesen decir, bueno, ¿qué se está viviendo hoy que tenga que ver con el 68? Bueno, pues lo primero es que en este país hubo otros movimientos, pero también todos aquellos que cruzaron por escuelas superiores, oficiales, principalmente el Politécnico y la universidad, vivieron un fenómeno llamado porrismo, o pueden estar viviendo un fenómeno llamado porrismo. Bueno, el porrismo es consecuente del movimiento del 68. Es el punto donde el gobierno interviene en los grupos estudiantiles para controlarlos, y la mejor forma de controlarlos es a través de tener orejas, que es el término que se ocupaba o que se ocupa, o infiltrados dentro de las organizaciones estudiantiles. Pero posteriormente el impacto del movimiento del 71, el jueves de Corpus, y cómo surgen en nuestro país los primeros indicios de una guerrilla que en primera instancia es urbana. Claro, con el tiempo, la necesidad del gobierno de flexibilizar el alcance o los niveles de participación donde se pueda ascender al poder, que estaba totalmente copado para un grupo muy específico, y que hoy en día nos es más común hablar del intercambio político que existe, dado que ya hubo de alguna manera una alternancia, dejó de haber un partido hegemónico y hoy por lo menos existen dos partidos hegemónicos, y podemos tomar uno más como fuerza representativa, es decir, estamos en una sociedad donde existen tres partidos que predominan y uno que está emergiendo, el caso de Morena. Entonces, todo esto solo tiene razón de ser a partir del movimiento del 68, tanto que varios de los líderes del Partido de la Revolución Democrática tuvieron alguna participación o fueron parte esencial del movimiento, entre ellos Pablo Gómez. Entonces, el legado del movimiento del 68, a grosso modo, desde los acontecimientos intergeneracionales, lo seguimos viviendo. Incluso hace unos días, un senador panista está promoviendo que se ampliara el uso de las armas de fuego para otros lugares distintos al domicilio, como es el trabajo y los vehículos. Un diputado por Colima. Bueno, quiero decirles que en 1971 el presidente Luis Echeverría Álvarez restringió el uso de armas, pero no por una cuestión de seguridad, sino por una cuestión política y de un temor que él tenía de que la población pudiese estar armada y como consecuencia generarse un levantamiento, una revolución.
o por lo menos un levantamiento. Ese fue el motivo en 1971 por el cual se suprimió no el uso de las armas, sino una limitación para que solo fuese en el domicilio y todas estuvieran registradas, incluso que todo este control fuera por parte del ejército mexicano, lo que hoy conocemos como Sedena. Claro, ¿no? Que todos tuvieran un arma en defensa, pero ellos tenían el temor de que pudieran ser utilizadas con otro fin, ¿no? Un fin de rebelarse, un fin de rebelión, de alzarse en armas, ¿no? Así es. Y ya siguiéndonos un poquito, quiero decirles que he escuchado los puntos de vista de varios comentaristas, entre ellos el de López Dóriga, y cuyo comentario versa en el sentido de que sí vamos a llegar a un momento de la ley de las pistolas. No funciona así, ni ha funcionado así, ni siquiera en Estados Unidos. Ese es un temor de algunas gentes de la sociedad, sobre todo los políticos, porque fueron los que más han atacado esta posible propuesta. Y el temor es que los quitemos, no hay otra. Tienen temor de dejar de ser quienes son. Y si dejan de ser quienes son, tendrían que dejar el poder, y ellos solo saben vivir dentro del poder. No hay ley, las pistolas no serían usadas de manera masiva porque no funciona ni ha funcionado así. Lo que sí tenemos muy claro es que el gobierno es incapaz de darnos la seguridad que nosotros requerimos. Y la pregunta es, si ellos son incapaces de darnos la seguridad que nosotros requerimos, ¿por qué nos limitan el poder tener o poder portar un arma que sí nos permita defendernos? Aquellos que, por cierto, vuelvo a decir, son muy pocos que pueden decidir defenderse, porque además no solamente es dar un arma, también habría que dar un entrenamiento para el uso de esa arma. Claro, no cualquiera puede accionar un arma, ni tiene la habilidad ni el conocimiento. Así es. Bueno, ya retomando un poco más, hay un saludo de Jorge Ruiz. Le parece el tema muy interesante, que da para muchos programas. Efectivamente da para muchísimos programas, y tal vez en algún momento dado nos metamos más en detalle con este evento histórico. Dice, sin duda será una gran incógnita en la población mexicana. Sí, hay muchas cosas que no se saben, porque recuerden que en ese tiempo los medios masivos de comunicación estaban totalmente coartados por la Secretaría de Gobernación, es decir, por el Estado, y era muy complicado que se hablase. A veces, cuando algunos comentaristas hablan de la veracidad de la noticia, y yo lo recuerdo en aquellos años, me comento de qué veracidad estás hablando, porque nos puede suceder como ese famoso Procurador General de la República, que generó una verdad histórica, y que esa verdad histórica todavía a la fecha nos sigue costando. Por otro lado, Humberto Carrasco dice, ¿usted considera que todo fue planeado o bien fue una mala organización entre militares encubiertos y militares uniformados? Yo pienso que el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, en esa mente que, por cierto, se considera bastante maquiavélica, respetando a Maquiavelo, que no tiene mucho que ver con toda esta maldad, se encargó de generar, sin dar a conocer mucha de la información, porque no se podía dar, además ni se daba, las indicaciones se obedecían y punto. Aquí quien pudiese decirnos mucho sería alguien que ya falleció, que es el general García Barragán, pero él es el que recibió la orden. El batallón encubierto, no sabemos qué indicaciones recibió. Lo que sí sabe es que la tropa que estaba en la Plaza de las Dos Culturas no sabía lo del otro operativo, y entonces cuando se inicia los disparos, que se dijo en ese momento que habían salido del edificio de Chihuahua los disparos, o sea, que totalmente falso. Los disparos salieron de abajo y de los costados, y después vino la respuesta del ejército. Hubo heridos, hubo soldados heridos, lo que implica es que los soldados repelieron o intentaron repeler el ataque, pero el ataque había sido por una parte del gobierno, ese famoso batallón Olimpia. Entonces pienso que
que los soldados, en lo particular, de alguna forma también fueron víctimas de esta planeación maquiavélica que tuvo lugar muy seguramente en Bucareli, es decir, en la Secretaría de Gobernación. Eso es lo que opino, Humberto Carrasco. Gracias por tu llamada. Y dice, ¿qué tanto afectó el hecho de la Revolución Cubana y la libertad femenil en México para que se realizara el movimiento estudiantil? Mira, la Revolución Cubana sí, porque muchos de los héroes del movimiento del 68, y si no muchos, algunos tenían que ver con Fidel Castro y con el Che Guevara. Yo creo que en México mucho más el Che Guevara que Fidel Castro. Había otro héroe cubano, pero no tenía el mismo peso, que era Camilo Cienfuegos, que por cierto ya para entonces había muerto. Sí, la Revolución Cubana de alguna forma vino a demostrar, al menos en los jóvenes, que había la posibilidad de romper con los cercos autoritarios, dado que la Revolución Cubana se había gestado en las mismas narices de lo que en aquel momento se llamaba el imperialismo yanqui. Claro, no olvidemos que la Revolución Cubana es muy subgéneris por sus particularidades, que la dictadura de Batista es una dictadura en una isla muy específica, bajo condiciones muy específicas, donde en esencia no había un ejército, pero sí había policía, y que esta revolución se da como respuesta a siglos de maltrato, porque Batista es el último, pero de una dinastía que había explotado a la gente de la isla, y que la gente de la isla, principalmente los jóvenes, habían detonado un movimiento que se fue radicalizando, recordando que ya la lucha armada de la Revolución Cubana se arma en México. Dentro de algunos lugares se sabe de Santa María la Ribera, y con la participación de algunos mexicanos. De hecho, se sabe históricamente que el Che Guevara conoce a Fidel Castro aquí en México, y que muchos de los fondos que se utilizan para comprar ese navío, que por cierto lleva hoy en día, hay un diario, Granma, el navío recibe el nombre de Granma, es con el que se realiza la travesía para llegar y para poder llevar a cabo ya la lucha armada como tal, aunque ya había habido un levantamiento intentando tomar el Palacio de Gobierno en La Habana, pero había fracasado, y dentro de ese fracaso habían muerto varios líderes estudiantiles que tenían el mismo peso, o casi el mismo peso, que Fidel Castro en ese momento en la isla. Entonces, sí, el movimiento del 68 se ve influenciado por las ideas comunistas o socialistas de la Revolución Cubana. La libertad femenil, muy poco, su esencia o su fuerza no se da tanto en México en estos años, sino más bien empezamos a ver sus manifestaciones en los años 70 y 80. Sin embargo, jamás han tomado la fuerza que se tuvo en los Estados Unidos. Aquí más bien, en algunas ciudades hubo agrupaciones que se encargaron, y que hoy en día podemos verlas a través de los grupos de defensa de las mujeres, que son de distintos tipos y que no influyen tanto en el movimiento del 68, pero sí posteriormente en otros movimientos. Pues ahí está, les agradecemos a todas las personas que nos hicieron llegar sus dudas desde la semana pasada. A tiempo, en forma, se las respondemos. Doctor, ¿le parece si vamos a un corte muy pequeño y regresamos para entrar de lleno con el tema que nos atañe el día de hoy? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Y ya estamos de regreso aquí en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, y vamos directamente con la frase de esta tarde, y la frase dice así: la enfermedad es la expresión que tiene el cuerpo de mostrar lo que la mente no ha llegado a comprender. Carl Jung.
Vamos a ir directamente con la efeméride. Hoy 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Fue la frase, fue la efeméride, y esto es el programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Ellos son los profesionales. Adelante. Gracias, Héctor. Doctor, el tema que nos atañe el día de hoy es la moda. Hay que recordar que, bueno, la moda está presente desde las civilizaciones antiguas, egipcios, chinos, pero vamos a dar un brinco hasta la moda mercantil, hasta lo que nos atañe este siglo, el siglo XX. Así es. Y entonces podemos definir a la moda dentro de los acontecimientos intergeneracionales y desde este punto dentro de lo que es la sociedad. Y la moda, a grosso modo, es las tendencias que son marcadas por unos pocos, pero que deben de seguir muchos. En ese sentido, podemos establecer que existen las modas que llevan a cabo toda la sociedad, o las modas que lleva algún segmento de la sociedad, y en su caso también lo que son las modas particulares. Regularmente inicia en lo general y después ya se convierte un hábito o una costumbre de algunas personas o de alguna persona. ¿Por qué es importante estudiar la moda? Porque da contexto. Porque es a través de la moda que podemos encontrar la relación donde la sociedad se mueve y cómo se mueve, en este caso cuando hacemos estudios de transpersonal, las personas y sobre todo los pacientes. Es la moda la que nos indica en gran parte qué sucedió en torno a nuestra persona o a nuestro paciente con respecto a una época determinada o a un tiempo determinado. Por eso decimos que la moda da contexto. Incluso si quisiéramos ponerlo como ejemplo, y me pongo como ejemplo 1976-77, cuando la moda para mí en la zona donde yo vivía, con la sociedad que yo convivía, es que todos los que teníamos el cabello quebrado o chino era hacernos el peinado a la afro. Entonces teníamos un cepillo especial que eran como 3 o 4 puntas, y si no lo había, para eso existían los tenedores, que era el sustituto. Había que usar el pantalón de mezclilla, en algún momento era bien montado, es decir, bien por encima de la cadera, con los zapatos acampanados, pantalón acampanado, y estar presto con bastante loción. No ubico bien alguna marca en específico, pero acababa de pasar un aroma llamado pachuli, que no era bien recibido por las familias, porque se decía que el pachuli se hacía de extracto de marihuana. Entonces era como el olor prohibido para los adultos, pero permitido y querido por los adolescentes. En esos años, recuerdo una compañera de la secundaria de muy buenos veres, con la cual convivía, y por cierto, ya recordando, había una canción que tenía poco tiempo de haber salido, de un muchacho delgadito, que usaba suéter, que vestía juvenil, llamado Miguel Bosé. Y la canción que les encantaba a las mujeres, y que a veces me he preguntado por qué les encantaba, era Linda. Una canción que hablaba de un hombre que estaba confundido con respecto a su amor hacia Linda o al amor hacia otras personas. Entonces, ¿qué hay de moda en todo esto? Pues de moda está la vestimenta, está el peinado, está la canción, y esto nos permite darle un contexto a una situación específica cuando nos encontramos dentro de un consultorio, para poder analizar, revisar y en su caso elaborar un acontecimiento transgeneracional en un paciente. Necesitamos conocer el contexto. Sin contexto, los hechos por sí mismos no tienen sentido alguno, ni tampoco los comportamientos. Es el contexto quien nos marca y nos
y nos da guía con respecto a lo que sucedió o lo que puede seguir sucediendo. Y entonces es a través del contexto donde entramos para conocer a nuestro paciente a profundidad. Entonces recalcamos que la moda no simplemente es una vestimenta, sino es una serie de acontecimientos como la música. Puede también entrar algún hecho histórico, es decir, algún tipo social, algún tipo político. Están dentro de los acontecimientos intergeneracionales. Principalmente son 4, lo que es la sociedad, y de ella tendríamos que hacer también un apartado. Cuando hablamos de sociedad hablamos de un todo, pero ¿cómo está constituido ese todo para nuestro paciente o para la persona que estamos analizando? Hablamos de la cultura, cómo se mueve esa cultura, porque la sociedad solo puede ser determinada en gran parte por la cultura que se está ejerciendo dentro de ella, y esta cultura nos lleva a una tendencia, y esa tendencia es la moda. El cuarto elemento son los eventos históricos, como sucedió en 2 programas donde hemos visto o nos hemos detenido para analizar acontecimientos históricos. Entonces, algo muy importante que tenemos que comentarles a nuestros amigos es que revisen qué moda o qué modas estaban cuando sucedieron acontecimientos específicos de su vida, momentos de su vida, y entonces podemos empezar a ser conscientes cómo es que funcionamos o cómo es que funcionábamos para esos momentos. Claro, invitamos a todo el público que tenemos el día de hoy a que nos marque 6393-1100 o que nos escriban a través de redes sociales, pues para que nos compartan qué época, qué moda es la que ellos tienen mucho más frescas o cuál fue la que más le marcó. Exactamente. Sabemos de la moda que es dinámica, y esto lo determina mucho la parte mercantil y económica de la moda. Necesita estar cambiando, tanto que hoy en el caso de la música, por ejemplo, los ídolos son ídolos de un par de semanas o de un par de meses en el mejor de los casos. Les recuerdo que al menos cuando yo era niño, una canción duraba incluso años. Estoy recordando ahorita una canción por ahí de 1967, 68, que cantaba Johnny Dynamo, un cantante, y la canción era Palabras, que es una traducción de una canción americana. Y esa canción por mucho tiempo la escuché. Incluso todavía cuando llegamos a los 90 encontramos una canción de Juan Gabriel que dura un año en primer lugar, y la canción es Querida. Hoy en día difícilmente podemos encontrar canciones que duren tanto, porque la moda infringe un ritmo muy distinto y entonces es dinámica y constantemente cambiante. Ahora, algo importante es que la moda en lo general es cambiante, es dinámica, pero en lo particular no. En lo particular tiende a quedarse por más tiempo en la mayoría de la sociedad. Tanto así que, por ejemplo, para el caso de la ropa, no en México, pero en otros países, por ejemplo Estados Unidos, la ropa es por temporada y se ocupan las estaciones del año. En México, como el clima no cambia tanto, ni vamos a tanto extremo, entonces la moda está más bien dada por seguir el prototipo de alguien famoso. Mucho en México, en los años 80, los ochenteros recordarán ese peinado blondoso de Farrah Fawcett Meyer que salía en Los Ángeles de Charlie, y entonces aquí empezaron a aparecer todas las Ángeles de Charlie, sí, prietitas, morenitas, como es la raza, pero con ese peinado. En esos mismos años también estos suéteres o como sacos que traían hombreras, que se tomaron de los modelos norteamericanos también, pero lo copiaron los artistas mexicanos y nosotros lo tomamos de los artistas mexicanos. Entonces, para México mucho lo marca el hecho de ser
de lo que sucede con nuestros ídolos, o lo que nosotros llamamos nuestros ídolos, o las personas públicas que vemos, sobre todo con respecto al área artística en lo general, porque son los que vemos más comúnmente. Ahora, estoy seguro que muchos de nuestros amigos tienen una canción o varias canciones para una época. Yo les comento Linda, pero 2 años después, en mi vida está siempre en mi mente, de Juan Gabriel. Pero hay varias canciones de Camilo Sesto, de Rafael, ahí por ahí cuando llega cerca de los años 70, del inicio de los 70 o fines de los 60, un muchacho delgado que también vestía muy específico, con un saquito medio ajustado, que se llama Rafael, o que a veces vestía de negro y que cantaba una canción que decía yo soy aquel. Y entonces nos da el contexto, cómo a través de algunos ejemplos yo estoy reviviendo distintos momentos de mi vida, y obviamente ahí hay personas, ahí hay eventos y hay situaciones que quedaron conclusas y algunas que todavía me generan añoranzas. Bueno, por ejemplo, aquí Matías Carrasco nos escribe que él recuerda mucho la conocida época de los rebeldes sin causa, que era como le llamaba a su mamá, que en paz descanse. Así es, recordando que en México este tiempo son años 60, y tal vez algunos pudiesen decir que finales de los 50, aunque la época de los 50, de finales de los 50 es una época de rompimiento que se conoció como Nacidos para Morir, que venía después de lo que se había conocido como la Segunda Guerra Mundial, y en parte se estaba viviendo la Guerra de Corea. Es un rompimiento total con la sociedad, porque inmediatamente viene la onda de los hippies, de amor y paz, y en ese momento paralelo están aquellos que gritan rebeldes sin causa, que eran los que rompían todo el estereotipo que ya venía manejando desde hace un tiempo atrás, ¿no? Sí, y que incluso en México se acostumbró la chamarra de piel, con estoperoles, y algunos de ellos con una calavera allá atrás, unos pantalones ajustados, bastante pegados, y que el peinado ya era distinto, incluyendo que en el movimiento del 68 muchos de los muchachos estudiantes de la UNAM o del Poli usaban el cabello largo, y si hay algo que les molestaba a la tropa es encontrar muchachos con cabello largo, porque a varios los raparon con bayoneta, que es algo que no se pudo contener, porque en esencia eran los enemigos, o fueron vistos por la tropa como los enemigos, porque así se los habían mandado sus mandos superiores. Entonces generaba una mala estigma, ¿no? En la sociedad, estos chicos vestidos de cuero, con el cabello largo, eran como muy mal vistos en la sociedad en ese momento. Sí. Todo aquello que se sale de lo que se establece, de lo que ha quedado como establecido para ese momento histórico como moda, todo lo que se sale es contrario. Hoy en día no sería nada raro ver a alguien con una chamarra de cuero y con estoperoles, porque ya los vimos pasar. Tal vez sería más fácil que en un momento retro regresar a una moda de ese tipo. Claro. Luz María Salazar le manda saludos al doctor, es un placer conocerlo. Gracias, Luz María. Y Michelle Álvarez dice, todo vuelve, ahora los jóvenes damos la bienvenida a los retro. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando la moda pasada vuelve al presente? Bueno, lo determina principalmente las cuestiones mercantiles y económicas, es decir, es como un regreso, como una añoranza. No es nada raro que nosotros recientemente se haya pasado por un retro hacia los años 80. Esto no viene de México, viene de Estados Unidos, y en parte viene mucho del deporte de Estados Unidos, tanto que algunos equipos de fútbol americano en los años 80 empezaron a ocupar los uniformes que ocupaban a principios
de siglo, por ejemplo, en los años 10, años 20, años 30. Ayer lo vimos, por ejemplo, para aquellos que les gusta el fútbol americano, el partido de Pittsburgh contra los Jets de Nueva York. El uniforme que saca Pittsburgh es un uniforme retro, que se ve hasta chistoso. Ya lo había sacado temporadas antes. Entonces, ¿qué es? Es el regreso a un tiempo que ya se fue, pero que sin embargo me trae añoranzas. Esto, los genios de la mercadotecnia lo manejan perfectamente. Nosotros, no mucho, vivimos ese regreso a los años 80, pero cada determinado tiempo hay programas de televisión que nos evocan los fantásticos 60 o los maravillosos 60 a través del rock and roll mexicano, e incluso se llegan a presentar algunos de sus grandes representantes como Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María y algunos grupos musicales. Bueno, pues ahí está. Sigue abierta la invitación para que puedan comunicarse con nosotros y nos platiquen qué moda les marcó más y qué recuerdos les trae esa moda, ¿no? Es muy importante. Seguimos atentos a sus saludos. Doctor, vamos a un pequeño corte y regresamos con más del tema, ¿le parece? Claro que sí. Vamos a un corte. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Recuerda que puedes escribir en la internet www.radioinpo.com.mx. Radio Impo es del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y ellos son los profesionales. Gracias, doctor. Nos siguen llegando muchas llamadas y muchos mensajes, inclusive del tema anterior. Por favor, ¿podría sí, nos dice Alfredo Hernández: yo vivo en Tlatelolco y fueron los estudiantes quienes comenzaron un pequeño tiroteo. Fue culpa de ambos. No tengo la menor duda de lo que nos dices, Alfredo. Lo que sí sabemos por los documentos que existen, recordando que el testamento de García Barragán no se abre cuando él muere, sino hay un testamento que lo abre el hijo, pero cuando muere el hijo, y ahí nos dan a conocer algunas cosas. La orden salió de gobernación, tenían mucha prisa, porque no olvidemos que el 12 de octubre iniciaban las Olimpiadas, faltaban 10 días y ya necesitaban, porque la primera medida había fracasado. La primera medida era encarcelar a todos los líderes. El movimiento, así como fueron perdiendo líderes, fueron ganando otros líderes. O sea, hubo la posibilidad de renovarse. Entonces, lo que sí sabemos es que todo esto fue orquestado por Bucareli, que la mayor parte de la tropa no sabía. Ellos iban como contención cuando aparece la bengala. Entonces, es lo que yo sé. Seguramente, Alfredo, tú tienes otra información y así la considero. Irene Saavedra: yo considero que el movimiento del 68 fue porque no se respetaron las reglas para el gobierno. Sí, fíjate que cuando las condiciones están dadas, cualquier detonante hace que se precipiten las cosas. Eso sucedió en el 68. El detonante fue la represión que tuvieron estudiantes de una prepa incorporada a la UNAM, la 8 de Arena, y Boca 5 en un partido de fútbol americano, en un tochito. Estos se pelean, llegan los granaderos, los someten, y entonces, como consecuencia de esto, se da el otro. Pero es solamente el detonante. La sociedad ya estaba lista, y sobre todo la clase media, de donde yo he dicho que el movimiento del 68 es un movimiento no solamente estudiantil, porque participaron otras agrupaciones que venían a reivindicar otras causas de tipo social, pero sin embargo, en el fondo, creo yo que es un movimiento de la clase media que busca ascender a un poder que solo está dado para unos cuantos privilegiados, y que también es justo decirlo, muchos de los jóvenes fueron manipulados por unos cuantos. O sea, tenemos que tener en claro que de los dos lados hubo consideraciones. Sin embargo, los ideales estudiantiles se fueron modificando algunos y perdiendo otros.
Entonces, al final de cuentas ya era insostenible que solicitasen, por ejemplo, para ese momento la renuncia del presidente de la República, recordando que el movimiento del 68 principalmente se da en la Ciudad de México. O sea, los demás estados están ajenos o están lejos de tener los movimientos estudiantiles que sí se tuvo aquí en la Ciudad de México, y que como todo movimiento de masas hay personas que saben dirigir las masas. Claro. Pues bueno, ahí están estos mensajes que nos llegan también del tema que hemos tocado el día de hoy. Y justamente para poder enlazar un poquito el tema que estábamos platicando del bloque anterior de modas, nos comentan aquí, en la época de los 60, justamente cuando es que sucede este movimiento, recuerdo los pantalones acampanados, en su mayoría de mezclilla o color beige, cabello largo, camisas de manga rústica o de rayas con manga corta, y comenzaban a usarse las minifaldas. Ah, sí, no, para nosotros, o al menos para mí, era encantador ver a las chamacas con minifalda, porque era una ruptura total, y muchas de ellas muy bien formaditas, y luego empezaron a usar las minifaldas, la falda corta, adornada con flores, que ya venía con el movimiento de los hippies, y con esos peinados y ese arreglo de ojos con rímel muy marcado que hace presencia y que determina mucho de lo que se está dando en ese tiempo. También, si no mal recuerdo, durante esas fechas hubo una manifestación en pro de la minifalda, ¿no? De las chicas. Ese tiempo defendían mucho lo que era la lucha de poder portar esta moda. Y bueno, que a igual la estigma era muy grande, decir, no, era algo muy vulgar para la gente. Para algunos vulgar, para otros encantador y maravilloso. Claro. Nos comenta Rodrigo, doctor, por ejemplo, en los 70s y los 80s la ropa se volvió unisex. Sí, sobre todo en los 70s. Ya después de los 70s ya no había discusión, ya había esa misma ropa para hombres y para mujeres. Sin embargo, en los años 90 y sobre todo ahora, se acabó. El unisex no vende, tiene que comprar el hombre lo suyo y la mujer lo suyo. Entonces, se va eliminando. Pero en los años 70, muchas blusas de hombre eran de mujer, muchos pantalones de hombre podían ser utilizados por las mujeres, sobre todo los mini o los maxi pantalones. Dice Rodrigo, mi papá jugó fútbol muchos años y la moda era en los zapatos 100% negros. Cuando yo comencé a jugar discutimos por los colores de los zapatos. La moda cambió y ya no existen zapatos negros. No, creo, por lo que vi en días pasados en la televisión, muchos usan zapatos fosforescentes o de colores fosforescentes o de colores muy vivos, así como un naranja rompepupilas, le decimos nosotros, un verde pomposo, de esos que llaman mucho la atención. Sí, eso es, justamente lo comentábamos fuera del aire, es más que nada por la mercadotecnia, ¿no? Por quererse ver realmente innovadores, y bueno, han eliminado una moda que era de años, ¿no? Eran los zapatos, los tenis negros para poder jugar fútbol. Incluso, en mi caso, que yo practiqué el fútbol americano, los zapatos, quien usaba zapatos de fútbol americano regularmente eran blancos, pero casi todos usábamos negros porque eran los zapatos que teníamos, los que habíamos heredado del fútbol soccer, o los que habíamos conseguido porque eran los que se podían conseguir. En los zapatos de fútbol americano eran muy escasos. Los que sí había de todos tipos, con respecto a los tacos, de intercambiables fijos de 7, de 10, de 11, de 13, que de sueladura, que de blanda, que de punta, muy resistente, y este tipo de cosas eran los de fútbol soccer. Nos llega también un comentario desde Facebook de Eugenia. Me acuerdo que las radionovelas eran la moda en los 60s, como la de Corona de Lágrimas. Así es, y las radionovelas más fuertes no son tanto de los 60s, son de los 50s, y tal vez primeros años de los 60s. Porque ya para los años 60 en la televisión, como funcionaba, porque más eran horarios muy específicos,
me parece, estoy suponiendo, que empezaba más o menos la programación a las 2 o 3 de la tarde y terminaba aproximadamente a las 10, 10 y media o tal vez 11 de la noche. Era limitada la programación. Y a mí me tocó ver una novela en blanco y negro llamada Gutierritos. Y también por ahí recuerdo una que después se ha convertido en refrito, La Gata. Ahora, cuando recuerdo La Gata, recuerdo la hora de la comida en casa, y ahí en la hora de la comida, pues la presencia de mamá, la presencia de, a veces la presencia de papá, la presencia de mis hermanos menores y alguno que otro de los mayores, porque en ese tiempo papá no vivía en la Ciudad de México, se había ido a trabajar a Tijuana, y mis hermanos empezaban a regresar alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Cuando yo les hablo que la moda nos da contexto, a esto me refiero. O sea, como de una novela, en este caso La Gata, viene esta secuencia de hechos, y algunos de estos hechos o de estos eventos traen consigo, o me traen a mí consigo nostalgia, el recuerdo sobre todo de mi madre y de mis hermanos cuando convivíamos para la hora de la comida y posterior a la comida. Entonces, algo que es importante es que puedo entender a mi familia cómo funcionamos en ese tiempo y también cómo funcionamos el día de hoy a partir de esto. Tanto que en mi caso, la comida familiar era algo esencial, que con el tiempo, por la dinámica de vida y el trabajo, se fue perdiendo. Tanto así que hoy en día, para poder comer todos juntos, a veces coincidimos el domingo, y eso a veces. Y también los nombres, ¿no? Que decir, esta moda de las radionovelas que utilizaban nombres y que traspasan a la vida diaria de las personas porque le ponen a sus hijos los mismos nombres de las novelas. Y tal como ya lo vimos, la influencia y la identificación proyectiva con los nombres. En el caso de los años 70, una telenovela llamada Rina. Y ahí el galán, Enrique Álvarez Félix, Gustavo Adolfo, y entonces empezaron a aparecer los Gustavo Adolfo, como unos años después en una de las Olimpiadas, me parece que es del 76, aparece Nadia Comaneci y empiezan los nombres en las mujeres de Nadia, que hoy en día sigue habiendo bastante Nadias, y que están en función de esto y de las expectativas de lo que los padres quieren colocar en sus hijos. Por eso se llaman identificaciones proyectivas. Claro. Doctor, una pregunta. ¿A las nuevas generaciones, con las modas que les han tocado vivir, les afecta igual que a las generaciones anteriores? Es posible que eso dependa de cada persona. Lo que sí nos queda en claro es que hoy las modas son más dinámicas, cada vez más dinámicas, al menos en algunos segmentos de moda, como es el caso de los artistas, como es el caso de la música, y que en varios de ellos se pudo o se puede quedar estacionado, así como la señora que todavía vemos vestida como en los años 80, o el señor que se arregla como en los años 70, los cuales nos hablan de su personalidad y la forma en que la moda ha repercutido en su vida, y que a veces nos habla muchas veces de asuntos que han quedado pendientes y que son importantes para trabajar. Pues ahí está. Síganos escribiendo, por favor. Seguimos esperando sus comentarios, sus preguntas, todo esto que nos encanta leer, les encanta que nos compartan todas sus experiencias conforme a la moda, conforme al tema de hoy. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con mucho más, doctor. ¿Le parece bien? Perfecto. Vamos al corte. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Y ya estamos de regreso con más información, con más de este tema que es muy interesante. Recuerden que todos los temas que se tratan aquí en Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, son aterrizados para que todos podamos entenderlos, y es vía los conocimientos del doctor Marco Antonio Paul Scott, que son vastos, son muy interesantes. Adelante. Gracias, Héctor. Seguimos con el tema de modas, doctor, y por aquí nos escribe Rogelio. Doctor, por ejemplo, en la NFL durante este mes usan zapatos rosas y guantes rosas. Sí. Esta situación se da principalmente
no solo para México, sino para varios países, y es ocupar el color rosa por la lucha contra el cáncer de mama. Ahora, esto no es una moda, esto se puede volver una moda. Aquí no es que haya una tendencia social de muchos hacia pocos, sino es en apoyo y concientización de un problema de salud pública muy fuerte que se llama cáncer, específicamente de mama. Pero quiero decirte que de aquí puede surgir una moda. Un ejemplo, la forma en que se viste o se vestía Jorge Campos, con sus colores, sus sudaderas, la forma, su vestimenta en lo general, y que después fue copiado o es copiado por muchos que hasta la fecha siguen vistiendo, como el famoso Brody. Nos comenta Santiago Ríos, mujeres y hombres usaron zapatos de plataforma y la zapatería El Taconazo, que estaba en el centro, fue de las primeras en vender estos modelos. Así es, y si no mal recuerdo, había una de ellas acá hacia San Cosme, y el nombre de la zapatería era Zapatería El Taconazo Popis. Por cierto, si podemos todavía revisar parte de la literatura urbana, sobre todo de la familia Burrón, veremos que los zapatos que usa la familia Burrón, incluyendo a Don Regino, son zapatos de estas características, los famosos zapatos de la zapatería El Taconazo Popis, aunque no tengo conocimiento y solo estoy especulando si el autor los tomó como referencia, pero los dibujos sí tienen este tipo de zapatos, que por cierto, en aquellos años, y me estoy refiriendo más o menos para 1969-70, un buen par de zapatos costaban 35 pesos. Y con 35 pesos se hacían maravillas, porque yo en mi caso recibía 50, me iba hasta el Taconazo Popis a comprarme los zapatos de 35 pesos y me quedaban 15 pesos, que era una maravilla en ese tiempo. Y obviamente con esos 15 pesos y una mente tan dispersa como la mía, con amigos tan rebeldes, hacíamos varias cosas ya desde temprana edad. Ese es el contexto. También nos comenta Rosalba que ella recuerda que cuando eran las 8 de la noche pasaban a la familia Telerín en los años 77 y ahora actualmente la pasan a las 9. ¿Cómo han cambiado los horarios? ¿Cómo han cambiado los horarios? Y poquito después, no es cierto, un poquito antes de la familia Telerín, había un mensaje que pasaban en televisión, ya casi para cerrar la programación, que decía: ¿y sabe usted dónde andan sus hijos? Y era ese cuestionamiento, y entonces ahí, pues, ¿dónde andan estos condenados? Yo no era tan reventado en ese tiempo, sin embargo, recuerdo esto que sucedía, y la familia Telerín es toda una institución. De hecho, a mí me tocó ir en alguna ocasión ahí a la Alameda Central a un día del niño, que iban a rifar regalos, estaba la familia Telerín, y cuál fue mi desilusión, porque eran personas muy muy grandes de edad, muy, ocupando un término ya de la tercera y cuarta edad, pero con enanismo. Y entonces todo lo que yo había visto en la televisión de la familia Telerín en caricaturas, nada que ver con lo que vi, porque además ni rifa hicieron, se la pasaron ahí haciendo bromas estos, y además como estaban grandes y esto ya se había tardado, ya lo que querían era irse, y cada ratito decían: ya vámonos a comer, y entonces pues el espectáculo demeritó mucho. Esto aproximadamente sucedió en 1969-70, allá en la Alameda Central, y seguramente alguien como yo, que fue a ver si recibía algún regalo, recordará. Todo mal con la familia Telerín. Y por último nos comenta Almadelia: también estudiar una licenciatura es una moda. Por ejemplo, actualmente todos quieren ser chef. Puede ser, sin embargo, yo no pensaría tanto para todos. Tal vez en algunos
sí lo era. Miren, a mí me tocó vivirlo en el casco de Santo Tomás, sobre todo en aquellos que jugábamos para Boca 6 y que varios querían ser médicos, pero no tenían ni la menor idea, ni tampoco tenían las mínimas ganas de ser médicos, pero lo que sí querían era usar la bata blanca o el uniforme blanco. Y entonces, se inscribían, porque teníamos ciertas facilidades, los que jugábamos fútbol americano, se inscribían ya sea una vez que terminaban la vocacional en ciencias biológicas o en medicina, y vestían el uniforme, pues no llegaban ni a medio semestre cuando desertaban porque no podían, por los sacrificios que se requieren para ser médico. En estos casos específicos, estos sí querían seguir la moda de traer la bata y el uniforme blanco, pero no tenían mayor disponibilidad ni ganas para hacerlo. Pues nos están llegando más llamadas, pero estas las vamos a dejar para la próxima semana. Se los prometemos totalmente. Vamos a darles el acuse de recibido y los vamos a leer en el próximo programa, doctor. Se nos está acabando el tiempo. A modo de conclusión de este tema tan interesante que son las modas, ¿puede comentarnos algo, doctor? Una herencia familiar de mi abuela, de la moda, lo que se te acomoda, diría ella. Y recuerden, en lo transpersonal, la moda, como la sociedad, como la cultura y los eventos históricos, le dan contexto a un acontecimiento vivido por una persona, por un ser humano, y lo que nosotros llamamos paciente. Pues ahí está, no me resta más que agradecerle a todas las personas que se pusieron en contacto con nosotros esta tarde, al doctor su tiempo y pues esta sabiduría que nos dio acerca de las modas y cómo todo lo que comprende diferentes temas. Y ya esperando que la maestra Ana María Rico se reponga, no porque no estés tú, sino porque ya esperamos con la lata que da regularmente, porque no tienen ni idea, amigos, qué de lata da aquí en cabina. Ya la estamos extrañando y espero volverte a ver para seguir trabajando aquí en conjunto y seguirnos dirigiendo a nuestros amigos y amigas que nos escuchan y nos ven. Claro que sí, para mí ha sido un verdadero placer estar enfrente de estos programas, tanto de este como el de Ciencia a tu Alcance, y bueno, con el placer de siempre. Nos vamos, doctor. Nos vamos. Buenas tardes, buen provecho. Hasta luego, amigos.